Ok, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a dar la segunda parte de la presentación del capítulo 5 que platicaba un poco sobre instalación de sistemas operativos. Ok, entonces lo primero que tenemos que ver cuando vamos a instalar un sistema operativo, pues también es de considerar qué tipo de almacenamiento va a tener la computadora, ¿verdad? Para que no les pase lo de mi compu nueva que le instalo uno Windows y después me dice que ya no cabe. Entonces, siempre es bueno verificar cuáles son los requerimientos del sistema operativo. Ahí las computadoras, pues obviamente a estas alturas creo que conocen que tienen discos duros, pero también hay otras unidades basadas en la tecnología de flash USB, ¿verdad? Que puede ser como una SSD. Eso me imagino que con los teléfonos celulares han visto la tarjetita que se mete de memoria, ¿verdad? Entonces es la misma tecnología, pero para laptops. Hay SSHD, que esos serían como los discos de estado sólido, ¿verdad? Solid State Hard Drive. Sí. Esos son chileros, pero son más caros, pero sí. De hecho, ahorita andaba yo cotizando computadoras y vi que ahora las laptops vienen con dos discos, uno de HD, uno SSHD, y otro disco para meter la información, entonces, que dicen que es para que sea más rápida, entonces, ahí ya tienen bastante galleta las compus. Y hay otra tecnología que es esta eMMC, ¿verdad? Esa es la que utilizan las computadoras de Mac. Esas son bien caras, ¿verdad? Yo creo que, no sé si les mostré la computadora, la MacBook que tenía ahí para que desarmaran, que a esa le quitamos el disco duro, ¿verdad? Y de hecho el dueño de la compu lo vendió. Era un disco duro de 128 gigabytes, estaba chiquilín, pero lo vendió como 900 pesos, solo para que vean que sí estaba carito el disco. Así. Y tienen una forma que parece una memoria RAM, ¿verdad? Entonces imagínense, es ese tipo de tecnología y esa velocidad que tienen, son bastante buenos esos discos. Bueno, de hecho ni son discos, ¿verdad? Como les digo, parece una memoria RAM, ¿verdad? Ya no sería un disco, lo que una ruedita diría uno, ¿verdad? Ok, va. Y en cuanto a creación de particiones en los discos duros, aquí hay una pequeña observación que es bueno hacerlas, ¿verdad? Digamos, espero que se recuerden que las computadoras utilizan dos sistemas, uno que es BIOS y otro que es UEFI, que es el más moderno, ¿verdad? Que la idea de UEFI era sustituir a BIOS y que todas las computadoras en la actualidad utilizaran, o sea que las más modernas de plano esas vienen con UEFI, ¿verdad? Entonces, de la misma manera que se actualizó la BIOS a UEFI, entonces el sistema para crear particiones en las computadoras también se actualizó porque, por ejemplo, antes se usaba MBR y lo que pasa es que ese solo podían partir su disco, si no estoy mal, en 4 particiones. Entonces ahí, como hay gente que le gusta hacer pedacitos su disco duro, entonces ya, o ya, así como yo que pela cables y que les dice, instálenme Windows 7, Windows 8, Windows 10, y un dual boot de 2 versiones de Linux, entonces ya como que 5 sistemas operativos en la computadora, ya son un montón de particiones que hay que hacer y ahí sí cuesta mucho barajearlas. Entonces ya necesitaban más particiones y entonces la idea es que las más modernas utilizan GPT, ¿verdad? En alguna ocasión, cuando a ustedes les toque hacer una USB para instalar sistema operativo, ahí les va a preguntar si quieren MBR o GPT, ¿verdad? Se puede formatear la USB para que instalen cualquiera de los dos y ahí sí que depende de la computadora que van a instalar, es lo que tienen que escoger, ¿verdad? A veces uno prepara la USB en GPT y a la hora de instalar le dice que no se puede, entonces uno dice, me lleva, entonces hay que cambiarlo a MBR, ¿verdad? O a veces al revés también, entonces esa es parte de lo interesante y que se va obteniendo con la práctica, ¿verdad? Entonces, eso es bueno. En sistemas de archivos, lo que les puedo contar es de que pues los sistemas operativos tienen diferentes sistemas de archivos, ¿verdad? Por ejemplo, las USBs, cuando uno las compra, todas vienen en FAT32 y digamos las computadoras
lo más común, ¿verdad? En las modernas es que vengan con NTFS, ¿verdad? Entonces también dependiendo de qué es lo que uno va a hacer con las computadoras, es también el sistema de archivos que uno debe de poner, ¿verdad? A veces uno formatea su USB en FAT32 y cuando quiere pasar una ISO, por ejemplo, que ocupa más de 4 gigas, que ahorita ya las de Windows 10, la última que descargué ya ocupaba 5 gigas, está grande. Entonces, cuando uno le quiere pasar a la USB, dice la USB, ay no, ese archivote no lo aguanto. Entonces, uno dice, ¿pero qué diablos? Entonces, es por la forma en que uno formateó la USB, ¿verdad? Hay que cambiar la NTFS y ahí se aguanta un archivo de 20 gigas si quieren, ¿va? Entonces, para que vean cómo es importante ir conociendo eso, ¿verdad? En aulas virtuales hay un foro, según me recuerdo, donde vimos el sistema de archivos, ¿verdad? Para que vieran para que conocieran los otros que hay. Por ahí aparecen otros que son si no estoy mal, el HFS, que es el que utiliza Mac. Y hay otros que es el EXT1, no, EXT2, EXT3, EXT4, que son otras particiones que utiliza cuando se instala en Linux. Entonces, ¿por qué usan sistemas diferentes? Es porque ahí no se pusieron de acuerdo para usar un mismo sistema todos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mejor? Ahí cada quien usa lo suyo, por eso es que digamos un disco de Mac no se puede leer en una computadora de Windows y ahí tiene sus limitaciones, ¿verdad? Porque no están en el mismo sistema. Aunque creo que los de Linux sí leen nosotros, pero bueno, eso ya es cosa de Linux. Ok. Cuando hacemos instalación de sistemas operativos, digamos, en un principio, pues lo que vamos a hacer es hacer una instalación más que todo predeterminada, ¿verdad? Así como quien dice, en lo que agarramos más práctica, casi que solo le vamos a dar next, next, next a las instalaciones y creo que ahí es un buen inicio para agarrar práctica en las instalaciones, ¿verdad? En cuanto a creación de cuentas, es bastante similar el proceso en Windows 7, Windows 8, 8.1 y en Windows 10, pero por lo general, siempre que vamos a hacer alguna instalación, yo siempre les pido que pongan una cuenta de administrador, una cuenta de usuario estándar, que sería normal, ¿verdad? Y una cuenta de invitado, que es el que está restringido. Entonces, cuando hagamos nuestra AAT, les voy a pedir que me creen esas cuentas también, ¿verdad? Es parte del proceso. Y entonces hay que aprender. Usualmente usamos para mientras agarramos más práctica, ¿verdad? Digamos, la de administrador ponemos admin, admin, y la de usuario estándar le ponemos user y user también en la contraseña, ¿verdad? Para no hacernos bolas y que por ahí alguien me bloqueó una computadora y ya no se puede usar, ¿verdad? Que eso también tiende a pasar, que hay alumnitos mala leche, ¿verdad? Pero ahorita como es en las computadoras de sus casas o en computadoras virtuales, pues ahí se acostumbran ustedes sabrán qué le ponen, ¿verdad? O pongan las 5 contraseñas, no vaya a ser que por ahí dejen a alguien afuera. Entonces, hay que verla. Y después de realizar una instalación de Windows, siempre hay que actualizar, ¿verdad? Hay ciertas actualizaciones que son pequeñas, que salen, digamos, cada cierto tiempo, y hay unas actualizaciones mayores. Por ejemplo, ahorita la última versión de Windows 10, creo que ya les había dicho que es la 2004, ¿verdad? 2004 de alguien ahí, pero no, se refiere a marzo del 2020, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, abril, no, abril 2020, por eso es que es 2004. Esa es la última versión de Windows, ¿verdad? Entonces, es bueno que ustedes tengan siempre las más recientes versiones para que a la hora de instalar no esté actualizando ahí como mucho tiempo, ¿verdad? Si me instalan una versión 18 de Windows 10, como 18.09, entonces se van a pasar como unos 15 días actualizando hasta que llegue la 20.04 y la computadora toda lenta y uno dice, pero si la acabo de formatear, ¿por qué tan lenta? Es por eso, ¿verdad? Que anda eh, haciendo la descarga de todas esas actualizaciones que a veces van siendo unos sus 10, 11 gigas, ¿verdad? Entre casaca y casaca, sí es bastante. Entonces, igual, ¿saben, verdad? Mi recomendación, utilizar Windows ISO Downloader para
conseguir las ISOs más recientes, ¿verdad? Y entonces ahí dependiendo si instala 7, 8 o 10, que no tenga que actualizar tanto, ¿verdad? No vayan a instalar el, perdón, 8.1, ¿verdad? No vayan a instalar el 8 normal, porque ese sí les pide de una vez que se actualice a Windows 10. Cuando uno lo instala, es divertido. De una vez le dice cuando se le instala, este sistema está obsoleto, cámbialo. Entonces, pero también es parte de, ¿verdad? Que por ahí me acuerdo que una ISO se me andaba colando y así. Pero sirve de experiencia. ¿Ok? Clonación de discos, bueno, esto digamos se utiliza, supónganse que a mí me mandan a instalar todas las computadoras del centro TICS, ¿verdad? Y que hubiera 200 computadoras que son iguales. Entonces yo lo que hago es sacar una imagen o una captura, digamos, de todo el disco duro de una computadora y después solo lo voy grabando en todas las demás computadoras, ¿verdad? Son métodos para hacer más fácil el trabajo, ¿verdad? Que estar instalando, digamos, Windows y el antivirus y cada programita. Entonces, mejor de uno es si lo mismo vamos a instalar en todos lados, entonces mejor clonamos los discos y puede ser algo que nos ahorre tiempo y trabajo, ¿verdad? Y otros métodos de instalación, bueno, nosotros vamos a ver básicamente por disco de instalación y por USB, ¿verdad? Hay otro método por ahí de instalación que le dicen en caliente, que es meter el disco de instalación en una computadora que ya está corriendo Windows 10 y le dice uno, corre el instalador desde Windows 10, es una forma. Y otro método de instalación que hay es a través de un servidor, ¿verdad? Creo que es de eso, a instalar por red. Yo la verdad me hice un proyecto similar, pero era con Linux, ¿verdad? Entonces era chistosito porque arrancaba uno la computadora sin disco duro, solo con la tarjeta de red y procesador y todo, ¿verdad? Y por la red pedía que el servidor le mandara el sistema operativo, lo cargaba en la memoria RAM y usaba uno la computadora, ¿verdad? Entonces era interesante ver cómo un sistema operativo puede llegar también a través de la red, pero para nuestros casos sería básicamente instalar con disco de instalación o con una USB de instalación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Creo que, espérame. Aquí creo que también decía que que se puede instalar también de forma atendida o desatendida, ¿verdad? En la forma desatendida es donde no le pregunta a uno nada, sino que uno ya configuró las respuestas y ya automáticamente ya no tiene uno que apachar next, sino que instala todo de un jalón. Eso es bonito, por si alguna vez se topan con un instalador así. Y en cuanto a restaurar, actualizar y recuperar, bueno, las computadoras en la actualidad traen una opción para regresar al estado de fábrica, ¿verdad? Entonces eso sería como restaurar. Hay que tener cuidado cuando se utilice eso, ¿verdad? Porque a veces dice, a veces la dejan como nueva, pero también se echan todos los archivos del cliente, ¿verdad? Entonces ahí hay que aprender también cuáles son esas opciones para restaurar el sistema sin borrar los documentos de la persona. O igual, creo que eso siempre se los he dicho. Antes de hacer cualquier cosa, siempre sacarle backup a las personas para poder ya trabajar tranquilamente, ¿verdad? Entonces, en actualizaciones, pues sería tratar de instalar la versión más reciente para que no tenga que actualizar tanto y también podría haber una actualización de que, por ejemplo, si alguien les dice, tengo una computadora con Windows 7 y le quiero poner Windows 10, entonces ahí hay que ver hasta dónde aguanta esa computadora, ¿verdad? Habrá alguna galletuda por ahí que dice, no, no, hombre, aquí corre re bien, pero habrá otras que de plano dice, tengo solo uno de RAM, entonces ahí no va a caber Windows 10 ni aunque querramos. Y se puede instalar porque la verdad es que Windows 10 sí corre en esos sistemas operativos, pero se pone súper, súper lento, ¿verdad? Entonces ahí hay que ver también qué requerimientos tienen los sistemas para poderlos instalar en las diferentes computadoras, ¿verdad? Y es bueno aprender cuáles son las opciones que se da F8, según me recuerdo, para cuando una computadora falla, ¿verdad? Para ver si logramos recuperar el sistema o cómo podemos ver qué es lo que se hace ahí. Creo que adelante sí les puse un video que era donde cómo quitar la contraseña de una computadora con Windows. Entonces también
Se utiliza un disco de instalación y unas opciones de la recuperación para usarlo como una puerta de atrás y meterse en la computadora. Esa práctica se las recomiendo bastante, es muy interesante. Ok, digamos, en el proceso de arranque de Windows, pues primero ejecuta el post, ¿verdad? Que es donde verifica que todo el sistema esté funcionando bien. Creo que en el módulo pasado vimos el código de VIPs para poder averiguar si hubiera algún problema, ¿verdad? Y después pues ya hace el arranque del sistema operativo. En métodos de inicio, pues ahí eso nos va a ser útil cuando tengamos algún problema en la computadora, ¿verdad? Que no arranque bien, entonces ahí la podemos arrancar en un modo seguro con red, dependiendo de lo que necesitemos trabajar, ¿verdad? Usualmente creo que cuando se anda uno haciendo algunas movidas con los antivirus para eh, hackearse la licencia, creo que ahí es donde uno entra en modo seguro y hacía un par de movidas por ahí, ¿verdad? Entonces son cosas que tenemos que aprender también, cómo se arranca la computadora en modo seguro, ¿verdad? Para poder aprender a solucionar problemas cuando se presenten. En procedimiento de arranque múltiple, pues una computadora de Windows utiliza Boot Manager para poder instalar dos versiones de Windows al mismo tiempo, que es decir que una computadora puede tener Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10 al mismo tiempo en la misma computadora. Solo hay que dividir bien el disco duro. Y entonces Boot Manager es lo que nos ayuda a que podamos tener varios sistemas operativos en la computadora. Cuando instalamos Linux, usa otro administrador, ¿verdad? Que es por ahí Group, se llama, nada que ver con mi villano favorito, ¿verdad? Pero se llama similar. Entonces, ahí son gestores de arranque, ¿verdad? Para escoger en qué sistema operativo van a iniciar la computadora. Eso también por ahí lo vamos a hacer en un par de prácticas. Por lo menos en la AAT sí les voy a pedir que me hagan un arranque múltiple, entonces ahí ya va el aviso. Así. La utilidad de administración de discos duros, pues es para ver cómo tenemos nuestros discos duros, verificar que estén funcionando bien, ver si se pueden, si se le puede hacer lo que yo llamo aplicar la del chorrito, ¿verdad? Que es hacer la partición más grande o más chiquita, dependiendo de qué necesitemos hacer, ¿verdad? O crear particiones y asignarle letras a las unidades. En las particiones, pues hay unas que son lógicas, que es como cuando un disco duro lo hacemos en dos partes, o hay unas que son físicas, ¿verdad? Que eso ya sería como usar dos discos duros en la computadora. Ahí, igual, digamos, lo usual es que el sistema operativo esté asignado en C, ¿verdad? Excepto cuando arrancamos la computadora con otro sistema, entonces ahí a veces le puede cambiar la letra a las unidades, pero lo normal sería eso, que la principal sea donde está el sistema operativo. De ahí, pues, Windows tiene una estructura de directorios. A estas alturas yo esperaría que ya las conociéramos, ¿verdad? Entonces, sabemos que Windows tiene archivos y carpetas, que es donde está guardada toda la información, ¿verdad? Entonces, cuando formateamos un disco duro en blanco, ahí se crea el sistema de archivos para poder poner la información ahí. Y no se puede instalar un sistema operativo si primero no está formateado el disco, ¿verdad? Creo que ahí es como las USBs, que a veces hay que formatearlas para después ya grabar la información. Y también por ahí es importante conocer, ¿verdad? En dónde es, cuáles son los archivos del usuario y cuáles son los archivos del sistema. Los del sistema para, bueno, igual los dos, para no andar borrando nada, ¿verdad? Que creo que por ahí había alguien que andaba borrando System 32 y la compu ya no arranca. Entonces, que era un virus, dijeron que era una mentira, ¿verdad? O también ubicar dónde están los archivos del usuario para poder rescatarlos cuando es necesario. En atributos del sistema de archivo es que, y eso también hay que aprenderlo por ahí porque, digamos, a los archivos se les puede poner que sean solo de lectura, que sean de escritura o que estén ocultos, ¿verdad? Por ahí creo que había también unos meros bromistas que
le hacían una captura de pantalla al escritorio y después le decían ocultar todos los iconos y después le ponían de fondo de pantalla la captura que hicieron, entonces uno así como que, ¿qué pasó? Ya no puedo dar clic en los iconos. Entonces hay que aprender esas cosas para que no le bromeen a uno porque uno es el técnico, ¿verdad? Entonces, hay que saber averiguar eso. Si se mueve el mouse es sospechoso. Sí. Siempre hay bromistas, ¿verdad? Pero digamos que en Windows creo que la seguridad no está tan estricta, ¿verdad? A veces le dice a uno, usted no tiene permiso para ver el siguiente archivo, pero igual le dice a uno continuar y pasa como si que nada, ¿verdad? En cambio hay otras aplicaciones donde si usted no pone usuario y contraseña no lo deja pasar, ¿verdad? Entonces, ahí como en Linux, por ejemplo, ese sí es bien desconfiado. Entonces, es bueno conocer esos atributos también. Y ahí terminamos, resumen breve, de la segunda parte de este capítulo, ¿sí? Una chance. Ok. Déjenme ver si todavía están ahí. Sí. Va. Entonces, esta semana nos toca trabajar esta parte que estoy mostrando en la pantalla ahorita. Y básicamente es terminar con la instalación de Windows 7, ¿verdad? Y después ya practicar la instalación de Windows 8. Creo que aquí aprovechamos la instalación de Windows 8 para hacer este laboratorio y también para ver cómo se trabaja este otro laboratorio de las instalaciones. Aquí les pedí que realizaran una instalación de Windows 10, ¿verdad? Porque aunque digamos ese tema no lo vamos a estar viendo mucho acá porque en el contenido de Netacad habla solo de Windows 7 y Windows 8.1, pero también hay que foguearse un poco en el arte del formateo, entonces ahí por eso les puse esta tarea para que realizaran la instalación de Windows 10. Que por cierto, ahí la instalación más reciente de Windows 10 tiene un trucazo que estoy esperando a ver quién me comenta qué problema hay yo para contarles cuál es ese truco que hay ahí, que les instala solo la versión Home y para pasarlo a Pro tiene su gracia, ¿verdad? Ahora ya no es tan fácil como antes, pero igual son cosas que se van aprendiendo, ¿verdad? Actualizaciones que hacen. En cuanto a las instalaciones, de preferencia, si lo pudieran hacer en una máquina virtual, ¿verdad? Windows 7 pide muy poquito para máquina virtual. Entonces, si lo pueden hacer en máquina virtual, sería bueno, ¿verdad? Pero también no es bueno que lo practiquen en máquina física, ¿verdad? Porque creo que ya les había comentado que una vez me tocó hacer un examen final de una carrera y les dije, háganlo en la máquina física y me dijeron, nunca hemos instalado una máquina física. Entonces le dije, oh, pues hoy les tocó, pero ni modo, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando un cliente llegue con ustedes, no les va a pedir instálame un sistema operativo en una virtual, ¿verdad? Pero entonces ahí, mientras más práctica ustedes tengan, pues mejor, ¿verdad? Perdonen, creo que alguien no me levantó la mano, pero me mandaron un mensajito, déjame ver. No. Ok, no sé si tienen alguna pregunta, duda, expectativa sobre lo que les va a tocar ver ahorita. Si no, aquí detengo la grabación.